Señores, bienvenidos a todos ustedes a este canal de YouTube. Volvió el clan. Bueno, decimos volvió el clan porque ustedes saben los que están ahí y que sirva esto de motivación que ya hace unos meses los clanistas nos robaron nuestro canal de YouTube. Nos robaron. Nos quitaron la luz, pero tenemos plata porque ellos están claros. Nosotros volvimos nuevamente, hemos ido subiendo todos los contenidos que teníamos. Este canal es totalmente nuevo, así que aproveche, suscríbase ahora mismo para que usted pueda ya ver todos los contenidos que vamos a seguir subiendo. Así que no hemos dejado de subir contenido, no vamos a dejar de trabajar porque a nosotros solo nos para Dios. Amén. Para que ustedes estén claros. Así que nada, en el día de hoy vámonos de inmediato con una de las historias. Señores, yo no sé por qué cada vez que yo leo y aprendo de esta historia me aflige tanto, en lo particular de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que póngase cómodo porque hablaremos de el hijo pródigo. ¡Ey, ese sí es bueno! Sí. El mío. Bueno, vámonos entonces de inmediato con la historia. Oigan esto, y yo quiero que ustedes presten full atención porque quiero que según vayamos relatando, vamos opinando en el transcurso. Lo primero que debemos saber que Jesús en su momento como que hacía algunos ejemplos bien fácil para poder explicar y poder predicarle a las personas. Este ejemplo que él puso del hijo pródigo fue justamente en un momento donde él estaba hablando con los prestamistas, con prostitutas, con personas de la calle del día a día. Juntándose con los malos. Juntándose con los malos, como decían ahí. Y para él poder explicar y poder predicarle a las personas que estaban ahí en el entorno, entonces metió la historia del hijo pródigo y arrancó de la siguiente forma. ¿Sabe que el hijo pródigo, bueno, este era un hombre, tenía 2 hijos, un hombre adinerado, un hombre de granja, de campo, tenía 2 hijos y lógicamente, como siempre y en todas las familias, había un hijo que trabajaba mucho, había otro que trabajaba también, pero quería lo de él. Pero una pregunta, ¿el hijo pródigo es familia del que toca típico del Cibao? No es el prodigio. No, pero para saber, porque... Un poco caliente. Sí. El hijo pródigo, viendo, analizando, él tenía inquietudes y parece que era emprendedor, el hijo pródigo. Era youtuber. Sí, él era emprendedor. El un tipo que quería lo de él para salir, para arrancar. Entonces, en un momento determinado, le dijo al papá, mire, yo quiero lo mío en vida. Yo quiero que lo que usted me vaya a dar. Yo no quiero esperar que usted se muera. Yo quiero mi herencia en vida. Para emprender. Para emprender, que tengo un proyecto. Entonces, Pedro, te quiero preguntar a ti, como CEO de Anchor Group y como abogado, ¿es válido eso de un tema de herencia en vida? O sea, ¿cómo se maneja eso al día de hoy? No, claro. Como que Grace Marie te diga, papi, dame lo mío. Lo que pasa es que en vida tú puedes disponer de tu patrimonio. O sea, sin problema. Yo te lo puedo ceder en donación. En la donación pagan mucho impuesto, pero no estamos diciendo aquí. Pero sí se puede, claro que sí. Tú dispones de lo, pero ¿cómo se ve eso desde el punto de vista de un padre que su hijo venga y le diga, dame mi herencia? Profesor, todo va a depender de la percepción de los hermanos también. A mí me vendieron, donde yo vivo ahora me lo vendió mi padre y mis hermanas, de hecho, firmaron una no objeción, de una declaración jurada, lo firmaron, pero fue por un tema. O sea, ¿usted le dieron lo suyo en vida también? Yo recibí algo. La pregunta mía es, ¿por qué el padre tiene que darle lo de al hijo? No, escúcheme, para que me entiendan, para que no hagamos, porque aquí una vaina. No es bullying, lo que después viene un par de desafinados y que que según la vaina. La pregunta es, ¿por qué el padre tiene que darle? No le estaría haciendo daño el padre a un hijo que le está dando todo. Claro. Y más que muchos hijos dicen, yo no voy a hacer nada porque mi papá tiene lo de él y cuando él se muera o cuando él quiera, me va a dar lo mío. No es un problema eso. Una pregunta, ¿especifica la edad que tenía el pródigo? El hijo pródigo ya era mayor de edad, vamos a poner 20 años. Por la mentalidad de él, por lo que él hizo, el chamaquito era joven y era un palomo, porque por lo que él hizo fue un desafine. Entonces explíquenme usted, maestro. Yo te voy a decir una cosa. Si está muy jovencito y le hace falta todavía formarse y valorar lo que es el dinero y demás, yo entiendo que sí, porque por eso es que los padres a veces no son muy desprendidos, por un tema de enseñanza y demás. Ahora, si él ya tenía una edad determinada, nadie sabe si era de lo que creían. Aquí hay que gozárselo. La vida es lo que hay que pasarla bien. Lo que pasa es que el papá del hijo pródigo era flojo, lo primero. Claro. Bueno. Era flojo, profesor. ¿Por qué? Porque tú no puedes entregarle a tu hijo una herencia sin un plan determinado. Era un
pródigo. Pero vamos a contar la historia. Ey, no era flojo, no era flojo. Era flojo. Por más que tú diciendo flojo. Sí, espérate. No es a otra gente. No te vayas muy lejos sin pasaje, que ahorita tenemos que devolver. No, pero aguarda. No, pero está bien. Está diciendo flojo. Eso es lo del asunto. Eso es lo del asunto. Pero miren algo interesante. Lo que el muchacho le estaba diciendo a su papá, porque pedir la herencia es decir, muérete. Por ahí es que voy. En el contexto judío. Yo estoy el concepto hablando. de ellos, sí, Yo exacto. no es que no voy a poner la reversa ahorita, pero yo estoy hablando según lo que vamos hablando. Ok. Ahora mismo el hijo pródigo es flojo porque la hija mía que a mí me pide de que dinero, de que ella quiere lo que le corresponde a ella. Yo digo, ¿usted ha trabajado? Lo que pasa es que le voy a preguntar Viviana que es, se va para Europa, vivir con su familia de Europa. Lo que pasa no es que el papá del hijo pródigo era flojo, es que tú eres un dictador. Vamos a seguir. Ay. bueno, entonces. No, lo que pasa es que la edad de tus hijas todavía tú No me tienes- respondió eso está nada. fuera de contexto ahora mismo. Respóndame a mí que lo que es. ¿Por qué el papá tiene que dar los cuartos al muchacho? ¿Por qué porque le da la rayo? gana nada más. Si me da la gana te lo doy, pero no digas que tú tienes que estar contando con los míos y que parando los míos, No. porque lo mío no es tuyo. Exacto. Y Es se así de supone, sencillo. se supone que los hijos son prestados y que ahorita yo tengo un mayor de 10 va. Lo que pasa No, es... respóndame que yo estoy abierto con en serio. Ok, Respóndame. Meléndez, lo que ocurre es, en la tradición judía, las descendencias eran lo más importante. Si Lógico. tú te das cuenta, el libro de los evangelios inicia con las descendencias. La genealogía de Jesús. Y ya Dios había dispuesto que las tierras, los bienes se heredaban de una generación a otra generación. Bueno. Por lo cual era algo teocrático el que se heredara como la dote. ¿Por qué tengo yo que darle a una muchacha, a una familia, cuarto por su hija? Ah, yo no le estoy haciendo un favor llevándomela. Está bien, yo lo entiendo, pero ¿No hoy estoy día. ayudando? Pero ven acá. No estoy ayudando. Pero era una tradición que se hacía como la herencia porque era la secuencia del nombre. Está bien, pero lo que dice Meléndez a todo esto es que, por ejemplo, el padre que ha trabajado, Que que no una tiene 2 o obligación, 3 es lo que quiere pesos. decir. O sea, no pueden meterme presión de que dame lo mío en vida. Y usted tiene nada, pero va a seguir. Lógico, el padre del hijo pródigo era un hombre muy de Dios, oraba y demás, y puso ese proceso en oración. Vamos a ver con qué fin. El caso es Siga, que al maestro. final del día le entregaron su moña. Le di en su El cuarto. tipo dio se su ve que cuarto. era adinerado también, porque el que va viviendo el día a día no puede entregar. No, O no, sea, el tipo era rico. No, no, el tipo era rico. El tipo El era tipo rico, era tenía su rico, dinero. Por eso No, tenía está que- era rico feo. No, Era rico feo. Rico lejos. El caso es que él le entregó su parte. Ya ustedes saben, profesor, el hijo pródigo, emocionado, emprendió y se fue del campo a la ciudad. Imagínate tú un tipo que viene de bregar con vacas, con ganaderos y demás, llegar a una ciudad con tantas cosas. Imagínate que llegó a Las Vegas, Nevada. Tú dices que Él emprendió. frenó aquí a Santo Domingo, llegó ese vez de una visa abrió con 2 champañas. Lógico. Que no es mentira. El tipo cogió llegó. un carro en Autosamo, un Mercedes, un S63 de Tú una vez, dices digo, que vamos arriba, emprendió, vamos a romper parece todo. como si puso un negocio. Que claro, muchos fallan, pero es lo que fue drogas, sexo y No, rock and roll. No, así fue. Él derrochó. El peso conocido no acabó los cuartos nunca. El Y se tipo- marchó. El tipo llegó, señores. El tipo llegó, el hijo pródigo llegó comprando ropa. Vamos a comer. Comida vamos a comer, cara. Vamos a mujerear. Heavy. Comida cara, vamos a Casino. comer. Casino. Zapato duro, vaina dura, carro duro, Creo todo que lo burro dice duro. Alejandro, pero El en burro ese de gente tiempo para también. Mercedes, es burro. Entonces, ahí es que yo digo. Pidió wiki por colores. Ahí es que yo digo. Sí, ahí es que yo digo que el papá del hijo pródigo también cometió el error, independientemente haya sido con un objetivo, un propósito. Sí, que Dios no, tuvo igual para voy a él. decir una cosa, porque ahorita el pastor dijo, no, que tú le estás haciendo flojo a Dios. El que metió a Dios en la ecuación fue Jesús. La historia del hijo pródigo, está ahí la historia del hijo pródigo. Pero el que habló el que comparó a Dios con el hijo pródigo, con la historia, fue, escúchame. Aguarda. Está bien, para que me entienda, óyeme, para que me entienda. Te estoy diciendo, si yo hago una historia aquí, para luego darte un mensaje a ti, escúchame, mírame que estoy hablando contigo. Si hago una historia aquí para darte un mensaje a ti, pero es personal el problema. la historia no tiene que ver con lo que yo solamente te estoy tomando de ejemplo para decirte algo a ti. Pero el que metió escúchame, es que tú no me estás entendiendo. Si no me entiendes, tenemos problemas. No, Meléndez, para que no se vea personal, Ellos tampoco una paran de parábola hoy. tiene un propósito específico. Pero, mi amor, es lo que Y usted ve. Jesús estaba dando una parábola para mandar un mensaje de lo que era la paternidad de Dios con los seres humanos. Hasta ahí estamos. Es para que se va, porque cuando Albert va a hablar de eso también, ahorita vamos a decir, no, porque no, que Dios.
sabemos que Dios tiene historia al final. El que sabe la historia y la maneja sabe que al final es un mensaje de Jesús. Pero cuando habla dice que el hombre era flojo, no está hablando de Dios, está hablando de la historia del hijo pródigo. Exacto. Para que me lo entendamos, lo que quiero que no entendamos. Claro. Yo estoy hablando de la descripción del hombre como tal. Pero que al final todo lo que se mueve en el mundo y lo estoy diciendo así porque yo todavía al día de hoy entiendo que ningún padre debe tomar esa decisión. Vamos a seguir. Pero está bien, vamos a seguir, pero déjame hablando. Batalla. Yo al día de hoy, el que me pregunte a mí, si usted está si está de acuerdo con que le entreguen a un hijo herencia en vida para malgastarlo, o sea, sin un plan. Pero que tú no sabías que era malgastarlo. Pero una cosa, si tú estás ahorrando para la universidad de tu hija, vamos a poner que tú se la quieras pagar en Estados Unidos, que son, ¿verdad? Tienen un valor determinado. Y en ese momento ella te dice, no, papi, yo lo que quiero es ser hippie. Dame lo que tú tenías ahorrado para mí. No. Es a una edad, no ahora, porque las gemelas son muy chiquitas. Está bien, ella quiere ser hippie, pues arranque, haga su vida. Compre su guagua. Yo no ahorré sí, pero yo no ahorré para dárselo para que sea hippie. Yo ahorré para dárselo para que estudie. Seguridad, claro. Para que estudie para su futuro. ¿Usted quiere ser hippie? Vaya con Dios, mi hija, búndese para Cabarete. Hágase una trenza, cómprese una guagua vieja y arranque. Cuando usted se acuerde de nosotros, vamos a estar aquí cualquier cosa. La gemela le va a decir, da la vaina. Que no está mal ser hippie, que quiere ser hippie que sea hippie, porque ahorita esa comunidad, no, él quiere ser hippie que sea hippie, eso no es problema. Totalmente. Es su problema. El caso es, señores, que el hombre arrancó, malgastó el dinero, se empatronó, no tenía un proyecto de vida y se le acabó todo el dinero que su papá le había dado. Llegó Gallo loco. En poco, de un tiempo récord ese tipo gastó ese dinero. Él tiene un Guinness, como que gastó los cuales herencia más rápido fue él. Ya tú sabes, y entonces a raíz de todo eso, o sea, a raíz no, para acomodar un poquito más la situación o para complicar más la situación, llegó una hambruna terrible. Al sitio donde Él estaba, al pueblo donde él estaba, llegó una crisis él va a tener hambruna como quiera, porque el que no tiene un peso puede ir en Suiza. En Suiza. Y no tiene problema. Entonces, ya tú sabes, el tipo cuando se ve en esa situación, después que él andaba open, todo el que él le dio, como pasa siempre, que esto también es parte de la enseñanza, por eso es que vamos diciéndolo poco a poco, todo el que él le brindaba, todas las mujeres que andaban con él, todos le dieron la espalda cuando lo vieron sin eso es clásico. Claro, esa es la clásica. Y cuando lo vieron, es la clásica, pero la gente no aprende. No, lo que pasa es que la gente se la vive. Además, o sea, tú sabes lo heavy que es que tú llegas a un sitio y te digas, mi patrón. Sí, mi jefe. El mío. ¿Qué hacemos después de y que, ahí? bueno, pero que la gente se la vive, lamentablemente. La gente no, hay gente que se la vive. No, hay que ser gente social. A mí que dice mi patrón, digo, yo no tengo empresa, vaya de ahí. Los nuevos ricos. Tú sabes que ellos te van a quedar mal y como quiera le brinde, porque tú lo que quieres es pasarla bien. Los nuevos ricos, como era él, se la viven. Porque pasan de ser anónimo a que todo el mundo quiera estar contigo. Sí, pero te voy a decir una cosa. Pero ¿qué es lo que no es nuevo rico? Porque los apellidos grandes de aquí llegó un momento que antes de llegar aquí no tenían tampoco y el abuelo se buscó y después le dio a el papá y es lo mismo. No, lo que pasa es que hay familias que ya aprendieron a ser ricas. Ah, ya aprendieron, saben la cultura de ser rico. Claro. Okay. Además recibieron demasiado tiempo. Sí, pero tú tienes que aprender. Señores, pero oigan esto para que ustedes tengan el nivel. El papá del hijo pródigo, desde allá, comenzando otra vez de cero, era un tipo con una casa que tenía una granja grandísima con un sinnúmero de trabajadores sí, lógico, y echando días, como nosotros le decimos aquí también, y el tipo tenía su staff. Y es impresionante como el hijo pródigo, en su momento, llegó a pedir trabajo en granjas donde él estaba. A un nivel tal que, como dije que llegó una hambruna, profesor, el tipo fue donde un señor que tenía una granja. Mire, el señor le dijo, no, aquí lo... O sea, que él tiró su currículum antes de volver para atrás. Claro, él dijo, no, aquí no hay dinero. El orgullo, el ego. El tipo donde él fue a pedirle, después que le dijeron como 8 veces que no, otro más le dijo, no, aquí no hay, pero si tú quieres, ayúdame con esos cerdos ahí, que eso es lo que yo tengo aquí, y brega. ¿Cómo es? No, él brega, él se la comió el tipo se la comió porque era lo que había. La comida de los puercos lo veía como un manjar. Uno con hambre y se come de esas hojas que están ahí artificiales. Malo. Así mismo no es tan malo nada. Y así, ahí, oye bien el punto donde estaba, de tú tenerlo todo en tu casa, por un tema de emoción, que por eso que yo vuelvo y digo que fue algo de emoción y que no debieron dejarlo ir. Y de ego. Mira cómo el tipo estaba a lo último, comiéndose la comida de los cerdos, atendiendo cerdos, donde él tenía un sinnúmero de personas que él era que lo mandaba a cuidar los cerdos de su casa. Para que esté claro. Y oye por dónde va, por un tema de inmadurez. Sí, porque allá él le pasó como a Kalimba. Tocando fondo. Tocó fondo. No, pero mira, Albert, si tú lo
lo pones en estos tiempos. Tú quizás conoces personas que quizás no pidieron una herencia a su papá, pero quizás tenían una buena reputación, quizás tenían un buen trabajo, vamos a decir, y por su cuestión de ego perdieron todo eso. Ellos quizás viven una vida, vamos a decir, mala, pero por su mala cabeza, porque uno habla del hijo pródigo y uno cree que solamente se manejó, no, yo quiero mi cuarto y me voy, no. Ahí había problemas de influencia quizás de otra gente, Sí. el ego, de rebeldía, de que yo quiero lo mío, de que yo no puedo estar aquí, yo soy un hombre, que no puedo estar bajo tu tutela, yo me voy a vivir mi vida. Exacto. Se fue ¿Me en entiendes? esa. Se fue en gozo. Entonces, muchas veces, después que tú das el trancazo, el tablazo, es que tú dices, wow, ¿y qué fue lo que yo hice? Que así fue que pasó. Tú sabes que eso me acuerda. El cuento del tipo hablando de cerdo y eso. ¿Cuál? Con dos patitas se le cae. Déjame meter un cerdo. El cuento del tipo, yo lo había un tipo que criaba cerdo Sí. en la granja. Y le tocan la puerta un día. Cum, 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 cum. Saludos, buenas. Sí, Sí. bueno, nosotros somos de las Naciones Unidas. La protección de animales también está con nosotros y demás. ¿Cuántos cerdos usted tiene ahí? No, yo tengo como 15 cerdos más o menos. ¿Y qué usted le está dando de comida? No, a los cerdos aquí lo que se le da es cácara de plátano, toda la basura, todo lo que sobre, se le da a los cerdos, que eso es lo que ellos comen. Ah, no, pues usted tiene $10,000 de multa. ¡Coño! Wow. ¿Cómo que $10,000 de multa? ¿Pero qué pasó? Claro, usted está maltratando el estómago de los cerdos, eso se lo tienen una alimentación, que tiene que ponerla bien, que sé cuándo. Una multa al tipo. Pues nada. Pasa una semana, le toca la puerta. Cum, 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 cum. Hola, somos de las Naciones Unidas y también la protección de animales que están aquí. Dígame, ¿cuántos cerdos que usted tiene ahí? Que me dijeron que usted está criando cerdos. Yo tengo aquí más o menos como 15 cerdos. Dice el tipo, ¿y qué usted le da de comer? Dice, bueno, no, yo estos cerdos le estamos dando su caviar, su Filete. churrasco, su Hasta filete. gelatina le estoy dando. Le tenemos un menú para que yo elija. ¿Cómo? Usted tiene $10,000 de multa. ¿Pero y qué pasó? Usted sabe los niños que están pasando hambre, la familia en necesidad, pero usted está dándole... Ese hombre, wow, pero qué batalla. Me enviaban 20,000 abajo. Pues, pasa la semana. Otra vez. Señor, queremos saber cuántos celos usted tiene aquí. Dice, no, yo tengo varios ahí ya que yo estoy criándolos así. ¿Y qué usted le está dando de comer eso? Se le dice, no, yo no estoy dando 200 pesos cada uno. Yo me compro Que lo que bregue su vida, porque me va. Yo le tengo una dieta. No, mira, yo me hice un cuento de cerdo muy bueno también. Y fue a un ladrón que agarraron. Lo agarran con un saco, mano, al ladrón. Y lo para la policía como a las 3 de la mañana. ¿Sabes? El tipo viene de robar. Y cuando le agarra la policía con el saco, dice, ¿qué le usted lleva ahí? Dijo el tipo, no, comandante, esto es comida para cerdo. ¿Comida para cerdo? ¿Usted está seguro? Comandante, esto es comida para cerdo. Pues pase, vamos a abrir. Cuando venga, el tipo tiene collares, baba grandísima de oro, guillo, relojes caros. Y el comandante dice, entonces, ¿esto es comida para cerdo? Dice, no, yo no sé, eso es comida para cerdo. Yo se la tiro. Si yo no se la come, son vainas de ellos, pero eso es comida para cerdo. Bueno, el caso es que... 5 cantantes de dembow. ¿no? El caso es que así, señores, se vio el hijo pródigo. Y cuando él se vio ahí, con el tema de los cerdos y demás, comiéndose la comida, él hizo una reflexión y habló consigo mismo y dijo, pero ven acá. Sigo mismo. Mí mismo. Mí mismo, yo estoy cogiendo esta lucha aquí, bregando con cerdos, comiendo terrible, que los trabajadores de allá de mi casa Comían mejor que comen yo. 1000 veces mejor que yo. Yo tengo que ir donde mi papá y decirle que he pecado contra el cielo, que he pecado contra él, y que me dé una oportunidad y que me perdone. No para yo volver a ser ni Pa' siquiera su hijo. trabajar. Para yo trabajar allá en mi casa. Es un empleado. Por favor. Profesor, el tipo reaccionó y arrancó. Ya tú sabes, cuando vieron allá al hijo pródigo llegando, El papá. el papá lo vio y le entró aquella emoción, lo mandó a cambiar, le mandó a preparar el mejor ternero, le mandó a poner un anillo. O sea, fíjate cómo lo Y a recibió. mejor ropa, vítemelo heavy. Y el hijo pródigo diciéndole, pero perdóname, yo lo único que quiero es que tú me des trabajo, yo no quiero que tú me aceptes como tu hijo, yo he pecado contra ti. Wow. Y aún así, el padre lo perdona. Lógico. Y aún así, el padre lo recibe con los brazos abiertos. Amén. Entonces, ahí nosotros sí podemos ver que en la reflexión que Jesús le quería Mostrar. dar y mostrar a los demás, ahí sí podemos ver una enseñanza. Una Ok. enseñanza de que Dios, por más en la calle que nosotros estemos, que nosotros, por más perdidos que nos encontremos, que hay muchas personas a lo mejor que de repente están viendo este capítulo y se encuentran perdidos, desorientados, que salieron, que dieron mal paso,
lo que nosotros tenemos que decirle es que Dios siempre tiene los brazos abiertos para recibir. Dios siempre te va a perdonar. Pero ok, la parábola o la anécdota que en ese momento Dios estaba contando, pues sabemos que fue para esa enseñanza. Pero imagínate que yo diga, bueno, pero entonces Dios premia al que se porta mal, va, comete errores y vuelve para atrás. Entonces, por lo menos el Padre, no, porque Dios sí sabemos que por ende el pecador cuando se arrepiente Dios lo recibe. Ahora, el Padre actuó bien, tan rápido, no debió ponerlo a pasar un proceso, porque de hecho Randy tuvo una prédica en estos días que se hablaba del guión perfecto. No sé si yo no, lo dudo que cuente 10 años después, pero cuando ven a ver ese es de los 2 hijos, que el otro se molestó de hecho cuando lo aceptaron en Buena Lid. No se sabe el futuro, si esa persona se formó después de ahí y fue un hombre de bien y tuvo éxito porque también aprendió. O sea, hay un sinnúmero de variables también. Yo entiendo que la clave de todo, que Albert, según cuando Albert estaba relatando y todo, diciendo, yo no sé si ustedes se fijaron que en la historia, cuando todo cambia, es cuando él hace la introspección. O sea, todo cambia cuando él se da cuenta y es consciente de que él hizo lo que hizo mal, y cuando él reflexionó y dijo no. O sea, cuando él se da cuenta de lo que él hizo y entendía de manera genuina que él lo había hecho mal, pero ese mal fue lo que lo llevó a convertirse en lo que él se convirtió, porque eso lo convirtió en un ser humilde. Fíjate que cuando él reflexiona, su arrepentimiento dice, fue yo real. no quiero ni siquiera, pero de corazón, yo no quiero ni siquiera que él me dé, porque ahí que está la clave, tome el puesto. Y por eso es que su papá lo recibe como lo recibe. Porque Dios te va a recibir con los brazos abiertos cuando Él sabe que de manera genuina en tu corazón tú tienes el aprendizaje, porque el aprendizaje es lo que te lleva a donde Él. Sí, porque hay gente que vive dándole, lo que pasa es que hay gente que vive dándole cotorra a uno. A mí usted me puede dar cotorra, Alberia, a pero cualquiera. A Dios no se le puede dar cotorra. Es como dice Alberi, Dios sabe y el Padre sabía que el arrepentimiento de él fue real. Claro. Simplemente con el simple hecho, valga la redundancia, de que él fuera, ya el Padre sabía que él estaba arrepentido. ¿Por qué? Porque una persona con orgullo no va ahí. Por más olla que tenga, se prefiere morir. Entonces ya con el simple hecho de ir donde el Padre, él sabía. Y oye lo que busqué esto, por eso cogí el celular para leer esto de Mark Twain, que dice: las buenas decisiones provienen de la experiencia, pero la experiencia viene de las malas decisiones. Entonces, quizá el padre sabía de antemano que el muchacho se iba a volver una etcétera cuando le diera el dinero, pero él tenía que dejarlo, que viviera esa experiencia. ¿Por qué? Porque él que iba a aprender. Quizás si le dice, no, mijo, tú sabes que tú y que lo otro, iba a tener un hijo rebelde porque querer su cuarto en la casa, y cuando viene a ver, mataba al papá por llevarse los cuartos. Entonces, ese es el punto que yo quiero tocar. Maté. Matar. Güey, gloria a Dios. Ya no digas ese es un punto que yo quiero tocar. ¿Por qué? Porque los padres, la educación de los padres hoy en día es de proteger a los hijos de cometer sus propios errores. Sí, sí. Y nosotros tenemos que aprender que la sobreprotección daña a los hijos. Claro. Y que nosotros a veces, a sabienda, porque no sabían ustedes que no sabía el padre lo que le iba a pasar al carajito. Claro, lo sabía. Claro. Entonces, hay momentos en que nosotros tenemos que dejar que nuestros hijos choquen. Claro. Sí, sí. Porque el choque de nuestros hijos en procesos en donde nosotros podemos manejarlo es más fácil para su aprendizaje que cuando ellos estén solos. Sí. Porque cuando ellos estén solos, ellos no van a poder contar con nosotros. Pero imagínense que el padre le hubiese evitado la herencia al hijo y ya el padre viejito que no podía nada, o que se muera, y que el hijo hubiese cometido el error. ¿Dónde iba ahí? No había forma de resarcir el error. No había forma de resarcir el error ya. Claro. Pero en este momento el hijo pudo llegar a donde su papá. Y muchas veces nosotros le evitamos los problemas y los conflictos a los hijos, que es lo que los van a llevar a ellos a una madurez de carácter y a un fortalecimiento de su persona. Genuino. Y lo hacemos personas débiles. Álvaro. No, y que esa experiencia es la genuina, porque es la experiencia que viene a partir del hecho. Resaltar ahí que a pesar de que generalmente la historia se narra desde el punto de vista del hijo, o se ve desde el punto de vista del hijo, la figura central de la historia no necesariamente es el hijo, siempre es el padre. Lo digo por el contexto en el que se da la historia. Lucas capítulo 15
Jesús, como explicaba Alvin, en los primeros versículos es cuestionado, porque Jesús se estaba juntando con los tigres. O sea, Jesús vino a la tierra y en vez de meterse en una iglesia, prefirió venir para la gente del clan. Que somos poco cristianos, que somos, ¿tú entiendes? Que tenemos imperfectos, que somos imperfectos, que conocemos que cometemos errores. Entonces, los evangélicos del momento, los muy cristianos del momento, comenzaron a criticarlo. Esa historia se da junto con 2 historias más que Jesús narra. Ahí es donde Jesús narra la historia de la oveja perdida, que también es muy famosa. Muy buena. Y donde Jesús narra la historia de la moneda perdida y concluye con la historia del hijo pródigo. ¿Qué tienen en común las 3 historias? Que en las 3 historias algo se pierde, es encontrado y hay celebración. Entonces, la figura central ahí en esa historia es el Padre. Por eso te decía ahorita, aguarda, no nos vayamos muy lejos con las características del Padre, porque el Padre, en todo caso, es Dios. El Hijo pródigo es la humanidad. Sí, pero ahí es lo que te explicó Meléndez. Sabemos que el mensaje final, el Padre era Dios. Ahora, poniéndolo en el ejemplo de lo que Dios quería explicar, un padre que hacía eso, por eso fue que yo dije, tengo que un padre flojo. Sí, porque Jesús, recuerda que Jesús, porque eso Jesús leía. Él leyó esa parábola y la contó. Sí, pero escúchame, no que lo que pasa es que el principio que él está narrando no es de un padre que es flojo, sino que Dios a ti te creó con la intención de que tú estés con él. Sí, mi amor, pero tú decides irte. Oye, está muy bien lo que tú me estás diciendo. Lo que todavía tú no has entendido lo que yo te he dicho a ti. Si yo te voy a hablar a ti, mira, tú y yo estamos hablando de algo. Y tú te digo a ti, ¿estamos hablando de qué? De esperanza. Y yo te digo, mira, hubo una vez que hubo un hombre que tenía 2 hijos. Pero ese hombre agarró un hijo y lo metió en un cuarto por 5 días. El niño se deshidrató. Cuando él se fue, va. Pero al final te digo la historia, después digo, mira, pero entonces, cuando lo vemos con Dios a veces te agarra y te aísla, pero para bendecirte. El que está hablando de Dios soy yo. Ahora, esa historia no tiene que ver nada con Dios. Pero fíjate. Escucha, para que tú veas, no tiene que ver nada, la historia no tiene que ver nada con Dios. Pero yo quiero contarte la historia para decirte lo bueno que es Dios a través de un aislamiento. El problema es que si lo vemos desde ese punto de vista, entonces tendríamos que decir que Dios es un dictador. Es que tú no me estás entendiendo. No me entendiendo. Y ahí comprendo lo que dice Randy. Lo que dice Randy lo comprendo. Porque Dios nos muestra ahí una parte de lo que es el libre albedrío. Es que tú estás hablando de Dios y eso el tema del libre albedrío es otra vaina. Sí, pero es que cuando Dios te muestra la historia, te muestra de que al final, o sea, Él es el Padre y Él decidió darle el dinero. Él te decidió que tú tomaras una decisión. Él te dio el dinero y haz lo que tú vas a hacer con el dinero. Te liberó. O sea, te dio un libre albedrío, que es lo que no hace con nosotros. A ti Dios te da libre albedrío y te dice, mira, toma la decisión. Yo no creo que te voy a dar. Y de ahí tú tomas la decisión que tú tienes que tomar. Entonces al final... Sí, pero es que no lo que yo digo... Mira, para que me entiendas... Pero Meléndez, es que tú tienes que aclarar algo. Él iba muy bien, Randy iba muy bien. No, pero tú tienes que aclarar algo. Una parábola es una narración que no necesariamente es real. Porque tú te estás basando a que la narración es una historia real. No era real, no fue real. Una parábola es una narración que puede ser ficticia con el propósito de dejar una enseñanza. Pero no, escúchame. Pero que sea ficticia no deja de ser una historia. Lo que te quiero decir es para que tú me entiendas. Oye, para que ustedes me entiendan, si quieres hablar capítulo, lo que te quiero decir es que cuando hablo decía, la única parte que quiero hacer era para que no se distorsionara la historia. Lo que te quiero decir, cuando hablo decía que el hombre era flojo, no se refería a Dios, se refería al hombre de la historia. Es lo único, después de ahí si tú quieras lo que tú quieras. Pero precisamente sobre esa base que yo te estoy respondiendo, lo que te estoy diciendo es, ok, para que el padre no fuera flojo, ¿qué tenía que decir? Que no, tú no te vas de mi casa. Yo no te voy a dar ninguna herencia. Entonces ahí tú estás poniendo que Dios entonces debe decir a nosotros, no, tú nunca vas a vivir eso, tú te vas a quedar aquí conmigo. No, es que si cuenta, es que como pudo haber sido, como pudo haber, está bien, pero como pudo haber, vamos a suponer que Jesús en vez de decirle, yo quédate lo mío. No. Pero que Dios nos dio todo a nosotros. Es como un fin. Bueno, yo entiendo lo que dice Randy. Dios a nosotros nos da todo. Está bien, por Dios que se lo dé a mi hijo, no yo. Pero está bien, pero escúchame. Es que tú lo estás viendo desde el punto de vista. Tú lo estás viendo, no. Es que lo estamos viendo desde el punto de vista económico de nosotros hoy. Pues eso es lo que estoy viendo. Y es que ese no es el punto, precisamente. Dios a nosotros nos ha dado más que el dinero que nosotros pudiéramos darle a nuestros hijos. Nos dio la vida. Sí. Nos permite el aire, nos da el sol, nos da el agua, nos da la subsistencia todos los días. Entonces, todos los días recibimos esa herencia. Pero no todos los días la gente decide regresar al Padre. O sea, el dinero aquí no es lo importante.
el punto aquí no es el dinero, que así como lo estamos viendo. El punto aquí es que Dios te dio todo y tú decidiste darle la espalda. Y lo que quiere ilustrar la historia es que cuando tú regreses a Dios, ese Dios te está esperando no para castigarte, sino para restituirte al lugar que Él siempre ha querido. Entonces no podemos... Estoy de acuerdo contigo. Y habla la conciencia. Randy tiene razón. Estoy de acuerdo contigo. Oye, estoy de acuerdo contigo. Mató. No, estoy de acuerdo contigo. Y es pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir era para salvaguardar lo que Albert estaba diciendo, para que no se distorsione la historia. Pero no dijeron un disparate. Sí, Oye, no. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados. Oye, ¿qué es lo que pasa? Está diciendo Estamos muy acostumbrados. Oye, estamos muy acostumbrados a ir encasillado. Eso. Fíjense de él, que este es su último podcast. No, él está bien. Que no justifique. No, es que él está bien, porque al final de la jornada lo que Randy diga a mí no puede afectarme, porque eso es su posición, yo tengo mi posición. Ni lo que Sanford diga, independientemente de todo, cada quien tiene su opinión, pero lo que quiero guardar, lo que quiero, puede ser un disparate para mí, yo puedo decir que un disparate lo está diciendo. Lo que te quiero decir, yo quiero guardar. Para estar asustado, tiene que tener testículos para hablar. Lo que Albert estaba diciendo, lo que le quería es que lo que Albert estaba diciendo no se viera como que Albert estaba diciendo como que Dios era un flojo, porque al final de la jornada él no quiere decir eso. Él quiere decir. yo sé que no. Eso es interpretativo. Y aquí vimos la historia desde varios contextos. Como tiene que ser, como tiene que ser. Estamos hablando aquí. Todavía al día de hoy, para mí, el padre del hijo pródigo fue un padre Y para mí flojo. también. Dios tuvo su proceso y su propósito al final con el hijo pródigo. Y el mensaje es decirle a todo el que esté en sintonía que Dios está dispuesto siempre a recibirte con los brazos abiertos. Perdonarte. Y con los ojos abiertos también. Sí, con los ojos abiertos también. Sí, yo como Nueva York, que no duerme. Esa es la realidad. Pero, por ejemplo, ¿qué sucedió ahí con lo que dice Pedro? Tú puedes interpretarlo. Premió un hijo después que se portó mal. Sí. Nuevamente que Sí, volvió. porque eso tú puedes- El hijo... El otro hijo, Eso tiene el mucha hermano pena, del hijo como dicen. pródigo, Eso depende le mucho de reclamó al papá, de hecho. Para que lo Le dijo, sepa. pero ven acá, papá. Entonces yo, que estoy aquí guayando la yuca contigo. Sí. Yo... Que no me fui, no gasté No me dinero, fui, no no te he gasté- gastado el dinero. Sí. Estoy aquí activo. Tú nunca me has hecho esta fiesta. Sí. Y este tipo que viene a rolar ahí de la calle. ¿Tú sabes quiénes son esos? ¿Quiénes? Esos son los mismos que te critican a ti, me Son los critican a mí, que envidiosos, critican eso. a Meléndez, Claro. porque dice, ¿cómo ese tipo puede trabajar con presidente y decir que es cristiano? Claro. Es el evangélico que tiene 30 años en su iglesia, que no ha progresado en Dios, que no ha aprendido de la gracia, que no sabe cómo se maneja Dios, ¡Ey! entonces te critica a ti. Y no... Es el hijo que estaba en la casa. Te fuiste lejos Y, ahí. el hijo que estaba en la casa, aparte de... Y oye lo que le dijo el papá, que ahí ya sí me gustó. Ahí sí me gustó como le dijo el papá. El papá le bregó. El papá le dijo, mi hijo, oye lo que hay. Lo primero que todo lo que está aquí es tuyo. Lógico. Es lo primero, porque ya lo de él se lo dio. Da la vaina. Lo segundo es que nosotros tenemos que celebrar. Porque nosotros tenemos un hijo muerto Perdido. y ha vuelto con vida a esta casa. Wow. Celebra, fluye y sé feliz. Es el mismo mensaje. come picadera. Fíjense algo. Wow. Porque no pueden dejar de ahí. La naturaleza humana es la vida de ese hermano. Sí. Todos los seres humanos, a nosotros nos duele que una persona alrededor de nosotros progrese más que nosotros. Y sobre todo cuando no tiene los cánones que nosotros creemos que debe tener. Claro. Miren, hasta en la iglesia, estoy hablando, la hasta en la mayoría de iglesia, que no debería ser, pero ocurre. Cuando una persona tiene una gracia que el otro no tiene, lo explotan en envidia. Lógico. Lo explotan en Mire, envidia. Esteban. Pero además, en los medios de comunicación, ustedes saben que en los medios de comunicación la gente vive metiendo tijera y metiendo pie. Cerruchando palos. Porque le molesta que el otro pueda. Y hay una cosa que los seres humanos debemos entender, que la misericordia y la gracia de Dios es con quien Él le da la gana. Mira, finalmente ya a mí me tocó mucho la historia, porque Es dura. hay muchas personas, Muy nosotros... Pero le dolió el dinero. Matate, Ale, No, matate. me dolió más lo del dinero del papá del principio. Desde que te tocaron el bolsillo te doblaste. Pero al final del día sí me dolió, oye, porque me sentí súper identificado, porque nosotros que estamos aquí, la gran mayoría, quitando a Randy, conocemos lo que está pasando en la calle. O sea, cuando digo lo conocemos fue porque lo vivimos a nivel de discotecas, a nivel de gastar dinero, a nivel de mujeres, a nivel de todo ese tipo de cosas. Y me dio muchísima pena porque hoy día hay muchos ciegos espirituales en la calle que tienen esa venda puesta y no se la han podido quitar,
que no han aprovechado un buen dinero que le dieron de su familia, que no han podido aprovechar un buen negocio que hicieron invirtiendo. Un buen consejo que le dieron. Un buen consejo que le dieron y están totalmente perdidos en la calle, aunque ellos entiendan que están bien. Sí, tan bueno que aprender de cabeza ajena, no fue allá al final ellos también. Porque al ellos final, entienden que también. No, pero al final también, porque ellos tienen que vivir su proceso. Al final cada quien tiene que vivir su proceso. Acuérdate que nosotros estamos en un guión. Cada quien está viviendo su película. Y nosotros vivimos nuestro proceso. Tú como observador lo que tienes que fijarte en todo lo que está haciendo todo el mundo. Y si tú tienes la venda quitada, tú lo que tienes que aprender de ellos para tú no tratar de caer. Y ayudarlo. Porque al final, obviamente, ayuda a quien te pide la ayuda. Sí, sí. Porque yo creo que una de las cosas que yo más he aprendido en la vida... ¿A no dar consejo? No es eso. Es que si tú te metes en un proceso ajeno, tú puedes estar metiéndote en una decisión que es superior a la tuya. Tú puedes interferir en algo que se está llevando a cabo y que tiene que ser terminado de la manera que el productor de la película decide. Entonces, cuando tú interfieres en esos procesos, si no te lo han pedido, por eso hay que respetar cuando te lo piden tú lo das. Porque cuando te lo piden, tener el guión que tú interfieras. ¿Entiendes? Pero cuando no te lo piden. Cuando no te lo piden, te arrastra. No, y termina eso desgasta. cumpliéndose lo que se iba a cumplir. Que deje de estar y tú aconsejando gente. arrastrado y pelado con el personaje también. Entonces... Eso, obviamente en parte, porque te voy a decir algo a ti, porque mucha gente, te lo digo, porque me trajo a colación eso, pues yo conozco mucha gente que se agarran de ahí para no ayudar a gente. Escúchame, no estoy dando el tema del caso tuyo, para no ayudar a gente. Independientemente del proceso que esté pasando Randy, si yo siento ayudar a Randy con lo que sea, independientemente de lo que sea. Si lo estás sintiendo, ayúdamelo. Pero Randy tiene que demostrarte que él lo quiere. No, eso sí, no, claro. Porque si no lo quiere, no, claro, pero tú te vas a desgastar. Y al final tú no vas a poder resolver ni lo de Randy y tú rompiste tu templo. O sea, tú afectaste. No, pero es que yo creo que en esa parte, Alberi, si yo siento, independientemente de... Porque mucha gente dice que siente porque ve una persona en necesidad. No, hay gente que tú la ves que está en necesidad y no parece que está en necesidad. Pero si tú tienes... y tú dices... Un sentir. Porque se supone que ese sentir... Claro. ¿Qué hablábamos ahorita nosotros? ¿Cómo llegó el sentir? Es lo que te digo. ¿Qué hablamos nosotros del libre albedrío? Claro. No, eso no existe. Primero, no existe en la Biblia. Y segundo, si somos parte de Dios, no tiene sentido que yo tenga un libre albedrío porque yo soy parte de él. Al final del día, tú lo sentiste y si él te lo dejó ayudar, como dice Alberi, tú lo ayudas porque ya estaba en el guión que tú podías ayudarlo. Pero en conclusión, el que esté en la calle perdido y nosotros los que estamos aquí y usted que está viendo este capítulo pueda ayudarlo, que usted lo vea a sí mismo como el hijo pródigo, haga que reaccione. No, ayúdelo. Y resaltar. Dígale que sí, que todavía puede. Y que hay un Dios que está siempre dispuesto a poder renovar tu vida. Amén. O sea siempre. Es lo que la historia quiere decir. No importa lo que usted esté viviendo, no importa lo que usted esté haciendo, Dios siempre tiene los brazos abiertos para restituirle el lugar que usted necesita y que usted merece. Claro, pues ya lo saben, señores. Gracias por acompañarnos. El que quiera más detalle, ahí está Lucas 15:11. Le vamos a dejar esto, si no, el que quiera ver. El amigo tuyo, ¿cuándo que va a tocar fondo? No es fácil. Señores, manténganse firmes. Seguimos con mucho más en este canal de YouTube de Albert Mena.